nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos santos misterios, humildemente pidamos en nuestro Dios su perdón. Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que viniste a salvar al que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que viniste a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, acoge favorablemente nuestras súplicas y ayúdanos con tu amor en nuestro desvalimiento. Que la presencia de tu Hijo y al hacer ya cercano, nos renueve y nos libre a volver a caer en la antigua servidumbre del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Aquel día brotará un renuevo de tronco de Jesé y de su raíz florecerá un vástago. Señor, se posará el espíritu del Señor, espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencia, ni sentenciará solo de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos. Un muchacho pequeño los pastorea, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas. El león comerá paja con el buey, el niño jugará con el urá del áspid. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de ciencia del Señor. Como las aguas colman el mar, aquel día la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos. La buscarán los gentiles y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud.
que en sus días florezca la justicia y la paz abunden eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunden eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y los proclamen dichosos todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Esta es la palabra que nos da el Señor, ilumina al pueblo y nos da su amor, ilumina al pueblo y nos da su amor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado el Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Mis hermanos, el Evangelio de esta mañana que nos ofrece la Iglesia nos presenta un ejemplo de la oración de Jesús. En el contexto de cuando Jesús envió a sus discípulos de dos en dos a los diferentes pueblos a los que él iba a visitar para anunciar el reino del cielo, regresaban estos misioneros, estos testigos del Evangelio, dando noticias de cómo la gente había recibido el anuncio del Evangelio. Y por esa buena noticia, dice el Evangelio de hoy, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, con la alegría del Espíritu Santo, hace esa oración. Y es una oración de acción de gracias. Te doy gracias, Padre, Dios del cielo y tierra. Y da gracias, Jesús, porque ese mensaje del Evangelio no lo han recibido personas sabias o entendidas. O sea, las personas que piensan que porque tienen un diploma en su poder son más inteligentes, son más importantes que los demás, sino que ese mensaje ha sido recibido por la gente sencilla, por el humilde. Y vemos entonces cómo Jesús aprecia más la humildad en la persona que el orgullo de porque creerse grande. Por eso da gracias Jesús al Padre. Y esa misma acción de gracias, esa oración del Padre, lleva a Jesús a demostrarnos la relación que hay
entre Dios Padre y Dios Hijo. Todo lo que tiene el Hijo se lo ha dado el Padre, y todo lo que tiene el Hijo se lo debe al Padre. Ese Hijo que ha sido revelado al mundo en la presencia y en la persona de Jesús, es porque el Padre lo envió al mundo. Y ese Jesús que conoce al Padre lo da a conocer a sus discípulos, para que vean que Dios no es el Dios del Antiguo Testamento, un Dios vengativo, un Dios guerrero, sino que este Dios del Nuevo Testamento, el Dios que nos enseña Jesús, es Padre, y es un Padre de amor, un Padre que se preocupa por nosotros que somos sus hijos. Ese es el Padre que nos muestra Jesús, y es el Padre que nos ha revelado. Por eso conocemos al Padre, porque Jesús nos lo ha presentado. Y en su naturaleza divina podemos nosotros ver la gloria de Dios, no solamente en Jesús, sino también en la persona de Dios Padre. Que a la misma vez que conocemos al Padre y al Hijo, lo conocemos gracias al don del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos da esa sabiduría para poder ver a Dios en las cosas, en su creación, en las personas. Y por lo tanto, en esta revelación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos ese don de nuestra fe. El Señor Jesús nos dice también en el Evangelio de hoy que dichosos somos nosotros que hemos visto y oído el mensaje del Evangelio, porque muchos del Antiguo Testamento, aquellos profetas como Isaías, de la primera lectura de hoy, que nos habla del tiempo o la era del Mesías, hablando de un reino de paz y de justicia. Muchos profetas del Antiguo Testamento quisieron ver ese tiempo del Mesías que había sido prometido, y sin embargo no lo vieron. Pero nosotros somos testigos de todo eso por el anuncio del Evangelio. Somos dichosos ante los ojos de Dios, porque hemos recibido esa gran noticia que es el Evangelio de Dios. Eso que nosotros hemos recibido, también darlo a los demás, porque un tesoro no se guarda, sino que se comparte. Y mientras más compartimos, más damos de nosotros mismos, más recibimos de parte de Dios. Esa es la ecuación de la persona generosa, que mientras más da, más recibe. Ustedes que visitan enfermos tienen que reconocer esta sabiduría de Dios, porque cuando uno va a visitar un enfermo, sale más lleno de lo que uno ha dado a ese hogar y a esa persona. Esa es la sabiduría de Dios. Y eso es lo que entendemos los humildes y los sencillos. Los orgullosos no entienden eso, y se les hace difícil sacrificar tiempo para visitar a otras personas que necesitan más que ellos mismos. Nosotros que hemos recibido esa gracia de poder entender la sabiduría de Dios, demos gracias a Dios por ese don, para que podamos nosotros continuar la misión que el Señor ha puesto en nuestras manos. Que Dios les bendiga. Recíbelo, Señor, acéptalo, Señor, de lo que le dimos, Señor. Recíbelo.
Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Dios nuestro, que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas, ya que carecemos de méritos propios. Socórrenos con tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su gloria, podamos recibir los bienes prometidos que ahora aguardamos en vigilante espera. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la hermosa Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de los hijos de Dios podemos ahora rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos ahora una señal de paz. Dios me lo bendiga. Quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, ten piedad de nosotros y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, ten piedad de nosotros y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, ten piedad de nosotros y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que por la comunión de tu sacramento nos dé sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayamos todos a preparar la venida del Señor.